Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Kevin Eduardo Baltasar Salvador de la carrera de Mantenimiento Industrial del grupo cuarto A. A continuación les mostraré mis resultados de aprendizaje de la materia de principios de programación impartidos por el ingeniero Mario Venegas, donde también les mostraré un algoritmo con un menú de opciones para realizar cálculos de áreas de figuras geométricas, donde tomaremos como ejemplo un cuadrado, rectángulo, triángulo y círculo. Y para finalizar también les mostraré todos los programas realizados en este parcial y como conclusión hablaremos de todo esto, cómo nos servirá en un futuro. Bueno, como podemos ver aquí tenemos el algoritmo con menú de opciones para realizar cálculos de figuras geométricas, para sacar el área de figuras geométricas. Bueno, empezaríamos con un include estudio.h, después de eso vendría un include conio.h, después continuaríamos con un include math.h, después en la línea 10 pondríamos un it main, después abrimos llave, en la línea 12 colocamos in option y en la línea 13 ponemos float área número 1, número 2. En la línea 14 ponemos el resultado de aprendizaje, que eso vendría siendo como el tema que te aparecería en el programa. Después en la línea 15 colocamos el menú de opciones. Y como opciones tendríamos el número 1, que vendría siendo el área del cuadrado, opción 2, que vendría siendo el área del rectángulo, y número 3, que vendría siendo el área del triángulo, y número 4, el área del círculo. Después de eso nos pediría que seleccionemos una opción de estas y oprimamos Enter para realizar la operación. En el caso 1 tenemos el área para sacar el área del cuadrado, que aquí es, como todos sabemos, es lado por lado. Aquí nos pide introducir un lado del cuadrado y introducir el otro lado del cuadrado. Después de eso se vendría a resolver el problema y nos daría su resultado. En el caso 2 tenemos para sacar el área del rectángulo. Nos pide introducir un lado del rectángulo, después introducir el otro lado de la base del rectángulo. Y este vendría siendo el lado por base. Después de eso aquí se resolvería el problema y nos daría su resultado. En el caso 3 tendríamos para resolver para sacar el área del triángulo. Como en la línea 44 nos pide introducir la base del triángulo. Y la línea 46 nos pide que introduzcamos la altura del triángulo. Después de eso, pues se resolvería el problema, que es base por altura entre 2, y nos daría su resultado. Y en el caso 4 tendríamos para sacar el área del círculo. Y aquí nos pediría introducir el radio al cuadrado del círculo. Después nos pediría que introduzcamos el número del pi y se resolvería el problema y nos daría su resultado. Y a continuación pues podemos ver aquí en el programa, que aquí viene resultado de aprendizaje, que vendría siendo el tema, menú de opciones, y aquí tenemos nuestras opciones ya antes mencionadas, que es el área del cuadrado, del rectángulo, triángulo y círculo. Vamos a poner a funcionar este programa para que puedan verlo. Aquí, como podemos ver, aparece todo. Nos pide que seleccionemos una de estas opciones. Nosotros seleccionaremos en este caso el número 3, que es para sacar el área del triángulo. Le presionamos Enter y aquí ya nos pide que coloquemos los números para poder resolver este problema. En este caso pondríamos a cuenta 8.5 y 9.7. Y aquí nos daría el área del triángulo. Y aquí podemos ver el resultado. Luego, después de esto, continuaría con todos los programas que vimos en este parcial. Este vendría siendo el programa número 5. Que este programa, como podemos ver, es que determina el número mayor de dos números decimales que debemos introducir en este programa. En este caso introduciremos 8.7 por decir, y 9.5. Y como podemos ver aquí, el programa nos arrojó que 9.5 es el número decimal mayor. Este vendría siendo el programa número 6. Como podemos ver,
Empezamos con un include estudio, un include conio, un float, calificación 1, calificación 2 y el promedio. Este programa pues nos pide 2 calificaciones para obtener un promedio y determinar si el alumno aprueba o reprueba. Aquí nos pide que introduzcamos la primera calificación y aquí introducir la segunda calificación. Y aquí luego después de eso nos daría que si el alumno está aprobado o reprobado. Vamos a poner a funcionar. Introducimos la primera calificación. Por ejemplo, diríamos que es 6.5. Y después la segunda calificación sería un 7.9. Y aquí, como vemos, nos dice que el promedio del alumno fue 7.2. Y pues nos dice que el alumno no está aprobado. Podemos observar el programa número 7, que comenzamos con un include estudio.h, después un include estudio.h también. It main, abrimos llave, ponemos float, cantidad, acumulador, contador, número y promedio. Acumulador igual a 0, contador igual a 0. Luego después en la línea 15 ponemos lo que vendría siendo como el tema. Ponemos este programa utiliza un ciclo pidiendo n cantidad de números y muestra la suma y la suma y en pantalla. Luego después en print, en la línea 16, colocamos cuántos números quiere sumar y promediar. Y en la línea 17 también colocamos print. Colocamos entre paréntesis esto, después un cantidad y cerramos con un do, abrimos otra llave, ponemos print, introduce el primer número decimal a sumar y promediar. Después con un scanf se produce todo. Print, has introducido el número, contador, acumulador y promedio, y así vendría funcionando todo el programa, como podemos ver aquí en pantalla. Aquí ya en este caso ya lo resolví para no detener tanto el tiempo. Este vendría siendo el programa número 8, que en este programa lo utilizamos para sacar el IVA de varios productos. Como podemos ver aquí, empezamos con un include estudio.h, después un include conio.h. En la línea 11 ponemos el in artículos. En la línea 12 ponemos float, contador total, precio, IVA y el IVA total. En la línea 13 ponemos float, contador. En la línea 14 el float total. Y en la línea 15 float, IVA. Después en la línea 17 colocamos int main. Y en la línea 18 abrimos llave y ponemos print. Y adentro del print ponemos buenas tardes, bienvenido a Empresas S.A., que vendría siendo como el tema, por decir así, que te presentaría el programa. Esperamos que su instancia haya sido de su agrado en este programa que genera el IVA de tu compra y el total de esta. Ya después en la siguiente línea número 20 ponemos por favor introduce el número de los artículos en tu carrito. Aquí pues colocaríamos la cantidad de artículos que tú en este caso podrías llevar, por ejemplo. Y aquí ya en la línea 21 ponemos scan y el número y el artículos. Después ponemos do. Después en la línea 23 abrimos otra llave. En la línea 24 colocamos print, introduce y dentro del print colocamos introduce el precio de los artículos. Aquí en este caso colocaremos el precio de los artículos que en este caso, por ejemplo, tú te llevas. Después de eso en la línea 25 sigue el scan. Aquí pone el número y el precio. Y aquí vemos cómo se resolvería. Es el total igual al precio más el contador. Cerramos llave. Después de la línea 29 colocamos un while. Dentro del paréntesis colocamos contador entre el artículo, el IVA total por el IVA. Luego en la línea 31 colocamos print. Y aquí ponemos el mensaje que nos daría. Su compra ha sido y nos dará su resultado, el subtotal y el total del IVA. Luego, como podemos ver, aquí ya nos dice
que el total del IVA es una cierta cantidad. En este caso pondremos a funcionar el programa para que puedan observarlo. Aquí, como podemos ver, buenas tardes, bienvenidos a Empresa SACB. Esperemos que su instancia haya sido de su agrado. Y aquí nos pide colocar el número de artículos que compramos. En este caso, por ejemplo, pondremos un número 3 que compramos 3 artículos. Y nos pide que introduzcamos la cantidad, el número de cantidad del precio del artículo que compramos. En este caso, como por ejemplo, podríamos decir que compramos un celular. Un celular viene costando alrededor de, por decir el más barato, 2500. Presionamos Enter, nos pide el segundo artículo, su precio. En este caso podríamos decir que pues te compras una playera. Una playera alrededor viene siendo como 250 por ahí. Presionamos Enter y nos pide el último precio del tercer artículo que nosotros nos llevamos. Y podríamos decir que, por ejemplo, te llevas un pantalón de 450. Presionamos Enter y aquí, como podemos ver, el programa ya realizó todo. Su compra han sido 3 artículos. Nos da el subtotal, el IVA y el precio total de los artículos que nos llevamos. Después de eso pasamos al programa 9, que es para hacer llamadas a funciones para mostrar mensajes en pantalla. Comenzamos con un include studio.h, después continuamos con un include stdrip.h. En la línea 11 colocamos void primera, en la línea 12 void segunda y en la línea 13 terminamos con main. Abrimos llave, print, colocamos print. En la línea 16 print, otro print, y dentro del paréntesis ponemos el mensaje. Este programa realiza llamadas a funciones para mostrar mensajes en pantalla. Y aquí seguimos con el print. Esta es la primera función llamada main, primera, segunda, print, final de la función main, terminamos con return, luego cerramos llave, abrimos llave, colocamos print, llamada a la primera función y llamada a la segunda función. Aquí ya, como podemos ver, el programa ya realizó toda la función y que nos dice que todo salió con éxito. Llamada a la primera función y llamada a la segunda función y termina todo el programa. Después de eso continuamos con el programa número 10, que este programa sirve para realizar operaciones básicas. Al principio pues continuamos con un include studio.h, continuamos con un include.mat, un include mat.h, después void suma, void resta, void multiplicación y void división y main. Abrimos llave, colocamos print y colocamos el mensaje. Este programa realiza llamadas a funciones para realizar operaciones básicas y, como podemos ver, es suma, resta, multiplicación y división. Y pues colocamos print, la línea 22, que dice este programa ha finalizado, que es el mensaje final que nos da. Luego en la línea 24 void suma, que comenzamos con la suma, colocamos float, número 1, número 2. Luego aquí colocamos print, dentro de print es la primera función y realiza una suma de 2 números decimales. Nos pide ingresar el primer número decimal, después el segundo número decimal y nos da el resultado de la suma de números decimales. Luego después vendría siendo la resta, vendría siendo lo mismo, colocamos lo mismo, print, llamada a la esta es la segunda función que realiza una resta de 2 números decimales. Nos pide que coloquemos el primer número decimal y el segundo número decimal. Y pues se resuelve. Nos da el resultado. Después vendría siendo la multiplicación. También viene siendo lo mismo. Colocamos print. Luego el mensaje. Esta es la tercera función y realiza la multiplicación de 2 números decimales. Nos pide que ingresemos el primer número y el segundo. Y se resuelve. Y por último tenemos la división.
que viene siendo lo mismo que los anteriores. Colocamos print, esta es el mensaje, esta es la cuarta función y realiza una división de dos números decimales. Y aquí nos pide ingresar el primer número, el segundo número, y ya se realiza toda la división y nos da su resultado. Y para hacer menos tiempo, ya realicé toda la función, como podemos ver aquí. Nos realizó la suma, la resta, la división, y ya nos da sus resultados y finaliza el programa. Luego, después de eso, continuamos con el programa número 11, que nos da, también tenemos un menú de opción igual como nuestro resultado de aprendizaje, que es para resolver resolver cálculos para el área de figuras geométricas. Y aquí en este mismo caso tenemos un menú de opción. Comenzamos con un include studio, un include de studio.h, después continúa un include studio.h, después include conio.h y main. Luego ponemos el mensaje puts, abrimos paréntesis, colocamos el mensaje del programa, el nombre, programa número 11 en este caso. Después continuamos con la sentencia switch case. Luego después continuamos con el mensaje de este programa muestra un menú de opciones básico. Después de eso colocamos el menú de opciones. La opción 1 vendría siendo la bienvenida, opción 2 saludos, la opción 3 la despedida, opción 4 la salida. Luego nos pide que seleccionemos una opción y oprimamos enter. Y aquí en este caso pues podemos ver cómo funciona. En el caso 1, la bienvenida. En el caso 2, el saludo, que vendría siendo un hola en este caso. En el caso número 3, que es la despedida. En la despedida nos da un mensaje de adiós. Y opción 4, el caso 4, que vendría siendo la salida, que esto nos saca directamente del programa para terminarlo. Vamos a ponerlo a funcionar. Como podemos ver aquí, seleccionamos una opción. Seleccionamos, por ejemplo, el número 2, que es saludos. Presionamos enter. Y ahí, como podemos ver, nos da un hola. Y termina el programa. Después de eso es el programa número 12, que es el final con lo que terminamos el parcial. Include math.h, include studio.h, in main, in option, el float, número 1, número 2 y resultado. Luego el mensaje. Este programa muestra un menú básico de opciones aritméticas empleando sentencia do while y switch case. Ya como opciones tenemos el número 1, calcular la suma de dos números decimales, opción 2, calcular la resta de dos números decimales, y opción 3, calcular la multiplicación de dos números decimales, y opción 4, calcular la división de dos números decimales, y opción 5 pues sería la salida del programa. Aquí podemos ver caso 1, introduzca el primer número decimal, que vendría siendo como una de los anteriores programas, que es suma, resta, multiplicación y división. Y en este caso, pues para no hacer más largo el video, colocamos la opción 5, que nos saca directo del programa. Como podemos ver aquí, ya el programa nos saca, finaliza, y ya vendría siendo todo. Y pues estos son los programas que vimos en el parcial. Bueno, y como conclusión, pues nos preguntan cómo nos serviría todo esto en un futuro. Nosotros como ingenieros o técnicos de mantenimiento industrial no solamente tendríamos que programar el mantenimiento de alguna máquina, sino que pues también tendríamos que saber cómo programar una máquina, porque en la actualidad las máquinas ya no son de procesos manual, sino que la mayoría ya están siendo con procesos automáticos. Y pues nosotros ya tendríamos una idea de cómo programar una máquina para que haga un proceso automático. Y pues todo esto es de mi parte. Mi nombre es Kevin Eduardo Baltasar Salvador. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.